de árabes cristianos. Porque si ustedes piensan que para un árabe su identidad está compuesta por dos cosas, su arabidad y su carácter de musulmán, pero es que hay árabes que no son musulmanes. Y obviamente, como en la sociedad es casi tácito que nosotros los occidentales confundimos mucho árabe y musulmán, pero cuando uno rasca en los árabes, sobre todo los magrebíes, y uno les pregunta por los cristianos árabes, ellos no los consideran árabes. Los consideran una especie como de implantación de Occidente, hasta que conocen uno. Créanme que yo no estoy hablando de un estudio, es que lo he vivido, les estoy contando una cosa que me pasa. Mi familia libanesa, que son maronitas católicos, cuando van al Magreb, cuando van a Marruecos, son tanto o más árabes que los marroquíes, y ellos se quedan bajo el más absoluto shock. Para empezar, bailan oriental mejor que ellos, hablan el árabe mejor que ellos, y son más árabes en muchas cosas que ellos, porque la mayoría de los marroquíes no son árabes, son bereberes o mezcla de bereber con árabe 65%. Entonces, imagínense ustedes que a un señor en el Oriente Próximo le falta ese pilar que es el Islam. Entonces, ¿qué hace? Normalmente exacerba el otro, que es el de la arabidad, lógicamente, y entonces hace de eso el elemento central de su identidad. De ahí que tienen ustedes algunos de los mejores autores en lengua árabe son cristianos. Tufik Yusuf Awad, por cierto, el suegro de mi padre, que de no haber muerto en el mismo atentado de mi padre habría sido premio Nobel de literatura, había sido candidato muchas veces al premio Nobel de literatura. Sus libros traducidos a 43 idiomas, y uno de las plumas más finas en árabe, y si no que nuestro profesor aquí presente nos lo corrobore, que sin duda lo hace. Quiero decirles con esto que es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque la dictadura laica de Siria, no por laica es menos dictadura, pero no la hacen los cristianos del Ba'ath, es una dictadura secuestrada por el alauismo, que tampoco es verdadero ismo. O sea, ahí hay una cuestión. Aquí tenemos un panorama así un poco general. Vamos a Egipto brevemente. Desde Gamal Abdel Nasser hasta Mubarak, siempre el poder en Egipto ha estado en manos del ejército. No de las fuerzas, perdón, de las Fuerzas Armadas, y concretamente en los dos últimos, de la Fuerza Aérea. Porque Nasser era de tierra, pero Sadat y Mubarak eran de aire. Y vean ustedes que esta va a ser la primera vez en la historia reciente de Egipto que el presidente no es militar. Y que el ejército, las Fuerzas Armadas han jugado un papel fundamental en Egipto. Porque lo que ocurre en Egipto es que las revueltas hubiesen podido seguir meses y Mubarak quedarse y acabar degenerando aquello en lo que está pasando en Siria. Pero al final le dijo el ejército, como también se lo dijo a Ben Ali: señor, usted hasta aquí hemos llegado. Y eso ocurrió en Túnez, cuando el general jefe, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, que había sido expulsado por Ben Ali por demasiado moderado, dijo: las Fuerzas Armadas tunecinas no disparan contra civiles. Y hasta aquí hemos llegado. Pero hay que tener en cuenta que Ben Ali, militar de carrera, que había sido agregado militar en Marruecos y en España, ingeniero electrónico, que quería montar una empresa de ingeniería electrónica y retirarse del ejército, de repente lo nombran jefe del Mujabarat, de los servicios de inteligencia, y después ministro del Interior, después primer ministro, y de ahí le da el golpe de Estado a Habib Bourguiba. Bueno, como no se fiaba de sus compañeros de armas, ¿qué hizo? Potenció aquello que él conocía: los servicios de inteligencia, los soplones, los informadores y la policía. Y tenía el Ministerio del Interior 125.000 operativos, entre policías y operativos. Y las Fuerzas Armadas tunecinas no llegaban a 30.000. Claro,
eso no ocurre. El ejército de Egipto, las Fuerzas Armadas son extraordinariamente potentes. Y lo que hubo fue más, si quieren ustedes, una especie como de golpe de Estado en el que les dijo que usted se tiene que marchar y hasta aquí hemos llegado. Y ahora vamos a los riesgos. Y después, si quieren ustedes, en el turno de preguntas, porque me estoy extendiendo un poco y estamos llegando ya casi una hora, vamos a hablar de los países donde se han producido revueltas pero no se han producido derrocamientos, porque así lo dejamos para sus preguntas. Tenemos una encrucijada muy clara en Túnez, en Libia, en Egipto. Túnez puede ir bien, aunque tengan ustedes en cuenta que unos países con décadas de dictadura no tiene sociedad civil, no tiene partidos políticos, no tiene asociaciones, pero ni de empresarios, no sé cómo decirles. ¿Y cómo va a sustituirse eso en unos pocos meses? Es imposible. ¿Quién está presente? Incluso aquellas organizaciones islamistas que están ilegalizadas. En Nafta, por ejemplo, en el caso de Túnez, donde sigue estando presente de manera secreta en muchos rincones de Túnez, que es un país al fin y al cabo pequeño, 160.000 kilómetros cuadrados, 11 millones de habitantes, y está presente en buena parte del país. Vuelve Rashid Ghannouchi de su exilio londinense y se viste con la más bonita de las pieles de cordero, tratando de esconder lo que de verdad es. Y en Egipto es mucho más grave, porque ya les he hablado de los hermanos musulmanes, pero es que en Egipto hay partidos salafistas. Hay partidos salafistas. Y los sondeos de opinión dicen que la mitad de los escaños de las elecciones de julio van a estar controlados por grupos islamistas. De ese 50%, un 70% dicen de hermanos musulmanes, un 30% de salafistas. Cuidado que no sea al revés. Cuidado que no sea al revés. Y aparte que hay una cuestión, los hermanos musulmanes, justamente porque son una fraternidad y porque es una fraternidad de éxito, jamás, a pesar de que parezca una contradicción con el concepto del islamismo, no la contaminan de política. Porque aunque hacen política, son la entidad superior a la política, porque ellos hacen política, caridad, religión, economía, ellos son el holding, y los demás son las filiales. Y una de sus filiales es el Partido de la Libertad y de la Justicia, sublime paradoja, que lo digan los islamistas, que es el que se va a presentar a las elecciones en Egipto, de la misma forma que en su día lo hicieron los hermanos musulmanes de Jordania, que no se presentaron con la marca hermanos musulmanes, sino con la marca Frente de Acción Islámica.